como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Tauro, oye bien, mira, quizás a lo mejor para muchos de ustedes, no será para todos. El amor nuevo, un nuevo amor vendrá para ti. Y mira lo que te dice el universo. Es obligatorio creer que lo bueno está por llegar. Tú no tienes por qué saber o no es necesario siempre que lo que tú estás esperando de ese pasado sea lo mejor para ti. Probablemente lo que viene del futuro sea mucho mejor para ti, ¿ok? Vamos a ver de todas maneras qué dicen las cartas. Igualito, no me estoy sino sencillamente dándote un tal vez. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y algunas otras cositas más. Y mira, aquí están tus monedas de I Ching para que vayas haciendo tu preguntita mental del día de hoy y vamos a ver qué respuesta te pueden dar, ¿ok? Vamos entonces, ahí te las voy poniendo, te las voy a dejar acá. Vamos a ver aquí, voy a encender un momentico aquí porque a veces tengo cositas también que ver acá para ti. Y mira, quizás sea tarde o tarde me di cuenta de tu amor profundo y no supe descubrirlo a tiempo. Quizás a lo mejor esto más de uno pueda estar diciendo, mi querido Tauro, más de uno puede estar en esta situación. Entonces mira, como quien dice, vamos directo al grano, mi querido y adorado Tauro. ¿Qué es lo que realmente querrá decir estas cartas del tarot bendito para ti? Vamos a ver, quizás tú la energía de esa persona la puedas ver ahora con estas cartas que vamos a ver ahorita, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué hay por allí? ¿Qué se presenta? Corto aquí y vamos a ver qué tantas cosas hay acá. Mira, esa persona está por tomar una decisión. No, eso es mentira. No es que está por tomar, prácticamente ya tiene esa decisión en sus manos. Y tú sabes todo por qué, porque se ha dado cuenta muchísimas cosas. Está sintiendo ahora que su tiempo se está agotando. Va a buscarte. Ha visto que tú no has respondido para nada, ni te has movido para nada. Excelente. Esa persona realmente fue la que dañó toda esta situación. Entonces, es mejor que tú esperes. Si esa persona quiere volver, que vuelva. Pero vamos a ver más adelante cómo está todo. Cómo tú recibes a esa persona. Se lo buscó. Te costó liberarte, pero quizás lo conseguiste, ¿verdad? Porque veo acá que por todos los oráculos que me salen es que le dejaste, le soltaste, la lejanía era la clave, quizás luchará por la relación, hay una expresión total de tristeza en sus ojos, en su rostro, pero fue porque hubo algo importante. Tú aquí lo que hiciste fue que soltaste. Tarde quizás pude darme cuenta de tu amor profundo y que no supe descubrir a tiempo. ¿Estará a tiempo realmente? ¿Será verdad lo que dice esta persona? Que ya sabe que ya no está a tiempo. Tantas migajas que daba. Aplicas ahora la misma estrategia y ahora quiere venir a corregir sus errores, mi querido Tauro. Óyelo. Así que no es que estemos diciendo que ojo por ojo y diente por diente. No, yo no estoy diciendo eso, sino que ahora te toca a ti. Ahora eres tú quien siente que no le das tanta importancia como la que tenía antes para ti. Ya no es una persona prioridad. Ya no es una persona prioridad uno para ti. Ya tú sabes y entendiste que hay otras cosas también para ti que son importantes y que también generan felicidad en ti y no solamente esa persona. Vaya pues, vamos a seguir entonces adelante. Te digo otra vez y te repito, esta persona, por todo lo que te acabo de decir, esta persona está, como quien dice, ya listo para tomar esa decisión. La tiene en la mano. Es obligatorio creer que lo bueno está por llegar. Y vuelvo y te dice el universo. No quiere decir que el pasado sea lo bueno que está por llegar. Si estás esperando a esa persona, no quiere decir que eso sea lo bueno que está por llegar. A lo mejor hay un futuro que puede estar también para ti. ¿Ok? Así que ahí dejo esos dos. Vamos a ver, mira, esta persona definitivamente como que no le está quedando más remedio que hacer un cambio de ciclo completo.
Estoy viendo que esta persona quizás esa es justamente la decisión que está tomando. Quién sabe si esa decisión que está haciendo de cambiar de ciclo es porque no le quede más remedio que irse, que como quien dice, buscar otro rumbo, porque a lo mejor ya tú no le das la oportunidad, no lo sé. Seguimos. Tú estás saliendo, sinceramente, mi querido Tauro, tú estás saliendo ya de esa, como digo, de ese duelo tan fuerte que te hizo pasar esta persona. Sí es cierto, te sientes mejor, estás como más tranquilo, más tranquila. Tantas migajas que te daba esta persona, ahora pareciera ser que entonces tu desilusión fue más grande que que el dolor, si se quiere, se pasó el dolor, pero quedó la desilusión. Y entonces ya, por supuesto que no puede ser el mismo trato para esa persona. Pero mira la expresión de tristeza que tiene esta persona de todas maneras. Va a luchar por la relación porque ve que tú no estás, no se ve respuesta en ti. Y quizás también pudo haber sido todo esto porque soltaste y la lejanía en este caso fue la clave. Seguimos. Sí, ahí estoy viendo que la relación, como quien dice, se tiene que guardar, se tiene que cuidar. Aquí veo que no voy a decir, oye bien, Tauro, no voy a decir, ni se está viendo por ningún lado, que es que tú te vas para otro lado. Puede ser que venga alguien, también sí que te lo digo, es obligatorio creer que lo bueno está por llegar, pero no se está viendo a ciencia cierta si tú te vas o si tú te quedas. Lo que sí está diciendo acá, digamos, la lectura de este tarot para el día de hoy, para ustedes, mis Tauros queridos, es que si esta relación o si esta situación se sigue dando o si la relación volviera a empezar, ya se cuidarían un poco más de las cosas que se dicen, de las cosas que sucedieron que les hizo mucho mal. Veo con muchísimo placer, si se quiere, que pareciera ser que han aprendido un poco cada quien la lección. A lo mejor esto era algo que tuvieron que hacerlo los dos, eh, a ustedes dos, si se quiere, porque hubo un poquito de dejadez en la relación, porque alguien no estaba pendiente de la relación como el otro. Y bueno, mira, por muchísimas razones, aquí se está viendo, tarde quizás pude darme cuenta de que tu amor profundo ya no era para mí. O que quizás a lo mejor esa persona no pudo descubrir realmente ese amor que había en ti. Y ahora lo está notando. Y tú también de tu lado estás haciendo tu parte. Sí veo que te falta todavía un poquito más para salir de ese duelo, pero veo que realmente lo vas a lograr, lo estás logrando. Ahora vamos a ver para esa persona que más viene. Mira, va a haber mucha satisfacción acá. Pareciera ser que, sin más nada que decirte, te diré que aquí la satisfacción es que en realidad se van a compensar las cargas, que después de que no se habían comprendido como debe ser, muy probablemente para ti pueda haber ahora una mejor comprensión en esta relación, sí que te lo digo. Así que se lo buscó, te costó liberarte, lo conseguiste al fin y al cabo, ahora viene a pedirte un perdón. Tú todavía estás en duelo, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Es obligatorio creer que lo bueno está por llegar. No necesariamente, vuelvo y digo, del pasado, puede ser también un futuro, y ahí te lo estoy dejando. Sí, lo que más me gusta de todo esto es que a partir de ahora, la nueva relación que se dé, bien sea contigo, con esa persona o con otra persona, va a ser ya cuidando bien, protegiéndose bien para que la relación no se vuelva a decaer por las mismas razones que decayó antes. Esas razones por las cuales se decayó esa relación anteriormente pudo haber sido porque yo no tenía tiempo para hablar contigo, tú no tenías tiempo para escucharme, nunca teníamos tiempo para nada, cada quien tenía sus cosas, nadie daba por nada, yo no dejaba nada por ti, tú no dejabas nada por mí, y ahí se fue muriendo la relación. ¿Ok? Eso pudo haber sido eso. Otra pudo haber sido que uno de ustedes quiso más que el otro y entonces lo que estaba era recibiendo migajas.
Y ahora tú estás aplicando, como quien dice, la misma estrategia. Y ahora esa persona viene a corregir errores porque se está dando cuenta que sí es cierto. Que mira, a nadie le gusta que le estén dando migajas. Porque las migajas de amor, para eso no es amor. Vamos a ver entonces, para finalizar, quiero ver acá cuál será la respuesta que tienes aquí de esa pregunta que te pedí que te hicieras del I Ching, una preguntita en la que te tengas que responder con un sí, con un no, con un tal vez, sí o un tal vez no, ¿de acuerdo? Vamos pues, si no te lo pregunté antes, te doy unos segunditos para que, para que te hagas la pregunta, ¿ok? Ahí voy. Mira, 75% de probabilidades de que sí. ¿Oíste? De que sí se pueda dar. 75% de probabilidades de que haya un sí. Ok, nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado Tauro, con otra lectura más adelante. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues sí. Un besito. Bye bye.